Comenzamos con el tema sobre el mikä se on tänä päivänä aquí. Revelación. Lo que es el libro de Revelación, el Apocalipsis, y es gran bendición traer este tema. Pues si tienen donde anotar, anoten, porque son cosas que pues vamos a quedarnos pensando, ¿verdad? Y es muy bueno que las chequemos con la palabra. Aquí tenemos todo el tiempo la palabra de Dios enfrente y en eso nos vamos a basar hoy. Estamos poniendo, como siempre, ¿verdad? Estamos basándonos siempre en lo que la palabra de Dios dice y es lo que la palabra de Dios revela. Ok. Adelante. Okei. Eli me käydään läpi ilmestyskirja eskatologiaa nyt. Estamos mirando lo que es la escatología bíblica y el libro de revelación de Apocalipsis. Luetaan heti niin kuin tuosta ilmestyskirjan alusta ensimmäisestä luvusta 17-18 jakeet. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis el capítulo, ¿cuál capítulo? Capítulo 1, en los versículos 17 al 18, dice así: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, y mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Joo, tämä on muuten mielenkiintoinen kohta. Es una parte muy interesante. Koska Johannes oli Jeesuksen yksi 12 apostolista. Porque el apóstol Juan era uno de los 12 discípulos. Ja sitten ja hän oli ollut niin kuin yli 3 vuotta Jeesuksen kanssa. Él como apóstol de los 12 apóstoles estaba 3 años con el Señor día y noche. Mutta sitten kun Jeesus ilmestyy ylösnousena Jeesuksena kirkkaudessa Johannekselle Patmoksen saarella. Pero cuando el Señor Jesús se le revela en su cuerpo de resurrección ahí en la isla de Patmos, niin sanotaan Johannes ja vaipui kun kuolleena hänen jalkojensa juureen. dice la palabra que cayó como muerto a sus pies. Niin sä voit vaan kuvitella, minkälainen Jumalan kirkkaus on Jeesuksen kirkkaus ylösnousemus ruumiissa. A pesar de todo, de haber estado él conviviendo tan cercanamente, puedes imaginarte cuál es la gloria del Señor, el Señor en su gloria que se nos revele y que cayó como muerto. Mä oon joskus muuten käynyt Patmoksen saarella. Personalmente yo he visitado ya la isla de Patmos. Ja ihan nimenomaan tässä ilmestysluolassa, missä Jeesus ilmestyi Y Johannekselle. exactamente visité lo que es esta cueva, ¿verdad? Donde el Señor se le manifestó al apóstol Juan. Siitä on aika paljon, mä oon noin 20 silloin. De esto ya tiene algunos años, tenía yo 20 años en ese entonces, 20 años de edad. Enkä mä ollut uskossa, mutta mä kävin Patmoksen saarella. No era cristiano, nacido de nuevo en ese tiempo, pero sin embargo en un viaje turístico fui allá a la isla de Patmos. Ja se on Kreikassa, se kuuluu Kreikalle. Esta isla de Patmos está ahí en Grecia. Joo, okei, Vamos a seguir adelante. Okei, ja sitten Jeesus antaa sanoman 7 seurakunnalle. El Señor Jesús le da las palabras a las 7 iglesias. Y les da palabra a cada una. Okay. ¿Ya? ¿Sí nos están escuchando? Sí. Okei. Jeesus antaa sanoman 7 seurakunnalle. El Señor Jesús les da palabra a las 7 iglesias. Joo, mutta se yhden seurakunnan mä käyn läpi vaan tässä. En esta ocasión solamente vamos a tocar una de las iglesias. Sanoman nimenomaan Laodikean seurakunnalle. Especialmente a la iglesia de la Odisea. Ja se Laodikean seurakunnan hengellinen tilanne oli huono. La situación de la iglesia de la Odisea era mala. Ne ei ollut kylmiä eikä lämpimiä. Su situación espiritual no estaban ni fríos ni calientes. Vaan ne oli penseitä, laimeita. Más ellos estaban tibios, eran cristianos tibios. Ja Jeesus sanoi, että olisit edes kylmä tai kuuma. Y el Señor Jesús les dice: preferible que fueran fríos o calientes. Mutta koska et ole, mä oksennan sinut suustani ulos. Pero porque no estás ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ja sen takia olla penseessä tilassa hengellisesti on kaikkein pahin.
¿Por qué? Porque el cristiano tibio, el cristiano que está espiritualmente tibio es la situación peor que puede haber. Joo, se on raamatullisesti, niin kuin tässä nähdään, Jeesus nuhtelee nimenomaan sen takia, kun he oli penseitä. Y lo estamos viendo claramente aquí en la palabra que estamos leyendo, cómo el Señor Jesús no los reprende por estar hasta fríos cristianamente, sino tibios. Dice que los vomitará de su boca, los reprendió. Koska silloin kun on pensee, semmoinen uskova, joka on pensee, se ei tiedä, se luulee, että kaikki on hyvin, vaikka kaikki ei ole hyvin Porque una ollenkaan. persona que está tibia cree que todo está bien, no le falta nada, está muy bien, está muy tranquila, cómoda. Jumalan tahto on, että ollaan hengellisesti kuumia, caliente, lämpimiä. Kuumia siis. La voluntad de Dios es que el cristiano sea un cristiano de fuego, caliente. Ja sitten se, joka on taas kylmä, niin se tajuu tilanteessa, että hänen asiat ei ole kohdalla. Hän tarvitsee uudistuksen, hengellisen uudistuksen. Y en la situación del cristiano que está frío, pues él entiende, como está frío, ¿sabes qué? No estoy como es la voluntad de Dios, yo estoy frío, necesitaría estar en el fuego de Dios, lo reconoce. Mutta pensee ei yksinkertaisesti pensee. Pero desgraciadamente el cristiano común que está tibio, pues asiste a la iglesia por tradición, por cumplir, y de allí en fuera pues siguen su tibieza espiritual. Joo. Ja sitten Jeesus näyttää Johannekselle jotakin. Ja Jeesus näyttää ilmestykset Johannekselle. Y al apóstol Juan, el Señor le muestra una visión. Tulevat tapahtumat, mitä tulee tulevaisuudessa tapahtumaan. Le viene a mostrar cosas que van a suceder en el futuro. Ja kaikki nämä ilmestyskirjan tapahtumat, mitä nyt käydään läpi. Y todas esas cosas vamos a tratar ahora de ir a través de ellas. Mikään niistä ei ole tapahtunut vielä. Y todas estas cosas que el Señor habló en esta revelación, ninguna de ellas ha sucedido aún. Ja sitten tässä ilmestyskirjan 4. luku 1. jae. En el libro de Apocalipsis, en el 4, versículo 1, Luetaan se. vamos a leerlo. Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Siis tässä on niinku paljon sisältöä tässä ilmestyskirjassa. Tässä on vaikka mitä. Aquí en el libro de Revelación, en el libro de Apocalipsis, como es en español, hay cosas tremendísimas, una gran revelación. Mä käyn jotakin näistä päätapahtumista läpi. Gran información para el cristiano. Ahora vamos a recorrerlas de manera rápida. Siis tästähän on niin paljon eri tulkintoja. En cuanto a esto, de una vez para que sepan, hay diferentes y diversas como interpretaciones, para que ya lo sepan y no digan, ay, es que aquí. O sea, hay diferentes interpretaciones. Entonces de esto no se trata. Ja sitten aika nopeasti sen jälkeen, kun mä olin tullut uskoon. Personalmente, muy poco después de que yo recibí a Cristo Jesús en mi corazón, Mua kiinnosti hirveästi ilmestyskirja, mua kiinnosti hirveästi nämä tulevat ya en tapahtumat. mis primeros días de cristiano, nacido de nuevo, me interesó de inmediato lo que es el libro de Revelación, el Apocalipsis en español, sí. Ja mä luin 4 eri selitysteosta ilmestyskirjasta. Y me acuerdo que me leía así de rapidito 4 libros que me hablaban lo que es el libro del Apocalipsis. Ja jokainen selitti tietyt asiat eri Y lailla. cada uno de los autores estaban explicando el libro de Apocalipsis de manera diferente una del otro. Ja sitten ihan muutama vuosi sitten mä luin semmoisen kuin Hilton Suttonin opetuksen kirjan ilmestyskirjasta. Y me Hän da selittää ya sitä en mi vida de madurez más cristiana, hace unos cuantos años fue que leí el libro del afamado escritor y precisamente maestro del libro del Apocalipsis, americano Hilton Sutton. Ja mun mielestä se on kaikkein paras kaikista, mitä mä oon Y lukenut. personalmente creo que es la mejor interpretación del libro de Apocalipsis que he podido encontrar. Koska hän perustelee kaikki todella hyvin raamatullisesti, miten hän näkee ilmestyskirjan Porque tapahtumat. cada una de las explicaciones que él da de su interpretación, él la está basando en cosas escritas en la Biblia. Es algo que está
explicado en la Biblia, descrito. Por eso él hace la interpretación de estas cosas. Hilton Sartna oli tutkinut ilmestyskirjaa ja opettanut sitä yli 40 vuotta. Este maestro de la palabra especializado en el libro de Apocalipsis estuvo enseñando e investigando sobre el libro de Apocalipsis unos 40 años mínimo. Mutta kaikki mitä mä nyt sanon, mitä mä ymmärrän, miten mä opetan ilmestyskirjan tapahtumia, Y todo lo que entiendo, todo lo que enseño sobre el libro de Apocalipsis, niin mä sen pystyy perustelemaan Raamatulla ihan hyvin. estoy hablándolo basado muy bien en lo que es bíblico. Joo. Siis tää on niinku mielenkiintoinen kirja, mutta se on semmoinen kirja, joka mä hirveästi muuten yleensä keskityn. Mä luken niin monta kertaa läpi, että... El libro de Apocalipsis es un libro muy interesante. No me concentro mucho en la enseñanza de esto, pero sí, pero sí le he oído cantidad de veces el Apocalipsis en la Biblia, obvio. Joo, mutta tää siis kuuluu, tää on todella hyvä tässä profeetakoulussa tää teema, tää kuuluu tähän, Y este tema es un tema muy importante que viene, que está muy bien aquí, que se enseñe en este curso, en la escuela de profetas. Joo. No tässä tulee heti tää ilmestyskirjan 4. luku 1. jae. Y lo que leíamos en el libro de Apocalipsis en el capítulo 4 versículo 1. Ja mä lähden heti seurakunnan ylöstempauksesta. Lähdetään siitä. Y vamos a hablar precisamente de lo que toca después de que la iglesia de Jesucristo ha sido ya levantada en lo que es el arrebatamiento. El arrebatamiento. Joo. Siitähän on 3 eri tulkintaa. De esto hablábamos unas tres, ¿cómo se le dice? Explicación, que se les va basadas, ¿verdad? En lo que cada uno entiende, ¿verdad? Se me fue la palabra tulkinta. ¿Cómo se llama? Cuando son las interpreta tres diferentes interpretaciones de lo que es el Apocalipsis referente a el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Ensimmäinen on se, mihin mä itse uskon, että seurakunta ylöstemmataan ennen 7 vuoden vaivan aikaa. La primera interpretación es la que yo creo y les comparto, que es que la iglesia es arrebatada antes de lo que son los 7 años de la tribulación. Jotkut uskoo siihen, että se temmataan 7 vuoden vaivan keskellä 3,5 vuoden jälkeen. Otra de las interpretaciones es que están basados en que la iglesia es arrebatada a los 3,5 años, o sea, la mitad de la tribulación. Ja jotkut uskoo, että vasta 7 vuoden vaivan ajan ihan lopussa. Y otros interpretan que la iglesia es arrebatada ya hasta el último, cuando ya están los 7 años de la tribulación, entonces hasta el último la levantan, la arrebata el Señor. Niin, no millä mä perustelen sen, että seurakunta ylöstemmataan ennen 7 vuoden vaivan aikaa? ¿En qué me baso para decir que creer que la iglesia, por favor, pueden apagar su micrófono porque no se entiende lo que estamos hablando? Quien tenga el micrófono prendido, muchas gracias. Es que a veces no se da uno cuenta, ¿verdad? Gracias para que lo apaguen. Muy amables. Entonces, lo que yo les decía sobre el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Se tulee tässä ilmestyskirjan 4. luku 1. jae. Pongan atención, está basado en lo que leímos en el Apocalipsis de capítulo 4 versículo 1. Tässä tämä yksi kohta, missä sanotaan, että nouse ylös, nouse a ver, escuchen bien, ahí se oye un susurreo, de verdad que no nos podemos concentrar. Si le pueden, por favor, bajar el micrófono que tengan prendido. Vamos a esperar a que lo escuchen para que lo apaguen, por favor. Bueno, esperemos que ya nos oiga. Bueno, okay. Es que son puntos muy importantes, hermanos, porque todos los que están aquí necesitan mucha concentración. Ajá, y además tienen la intención de aprender, por eso están aquí. Unos están muy temprano, gracias por su puntualidad, de verdad que respetamos la puntualidad. Pero aquellos que están llegando tarde, por favor, esperamos que estén se vayan adaptando sin hacer ruido. Entonces dice, la puerta abierta en el cielo representa una apertura para entrar al cielo. Ja sitten se sube acá, missä sanotaan, että nouse ylös. Y fíjense bien lo que dice acá, cuando le dice sube acá, le dice, y yo te mostraré las cosas que sucederán
después de estas. Te está diciendo, sube acá, ¿a dónde? Siinä puhutaan, siis Jeesus sanoo niin kuin Johannekselle, kun hän näyttää, mitä taivaassa tapahtuu. Hablando de que el Señor Jesús le está diciendo al apóstol Juan para decirle, ven y te voy a mostrar las cosas que van a suceder. Mutta se symbolisia tarkoittaa myös seurakunnan ylöstempausta. Temataan ylös taivaaseen seurakunta Pero también maapäivällä. simboliza la iglesia que está siendo levantada en el arrebatamiento cuando empiezan a suceder todas estas cosas No. de lo que es los 7 años de tribulación. Mutta kaikkein vahvin peruste sille, että seurakunta ylöstemmataan ennen vaivan aikaa, joka tapahtuu tässä. Pero lo más fuerte, digamos, lo que testifica de manera más verídica que esto viene a suceder, que la iglesia está siendo levantada en el tiempo de antes de que viene la tribulación. On se, että tämän ilmestyskirja 4 ensimmäinen jakeen jälkeen ilmestyskirjassa ei kertaakaan mainita enää seurakuntaa sen jälkeen. Que después de Ilmestyskirjan 4. luku 1. jae 4. luvun jälkeen ei kertaakaan mainita seurakuntaa enää ilmestyskirjassa. Ei saa mainita sanaa seurakuntaa. Escuchen bien para que sepan en qué se basa esto. Después de Apocalipsis 4, que acabamos de leer versículo 1, de ahí jamás se vuelve a mencionar la iglesia de Cristo. Kolmas luku on, missä tulee sanomat seurakunnan. Se on viimeinen kerta, kun seurakunta mainitaan ilmestyskirjassa enää. En el capítulo 3 seurakunta. del Apocalipsis es la última vez en que se menciona la iglesia de Cristo. Entonces ahí te das cuenta. Eli seurakunta on ylöstemmattu jo sitten tämän jälkeen. Entonces, después de esto es obvio, ¿verdad? Que antes de esto la iglesia de Cristo fue arrebatada, ya ni siquiera tiene aquí conteo en lo que está viniendo a suceder. Joo. ¿Ok? Eli toisin sanoen silloin kun ylöstempaus tapahtuu. Entonces, hablando de cuando el Kun arrebatamiento, ylöstempaus tapahtuu, joo. cuando sucede el arrebatamiento de la iglesia, Niin sehän tapahtuu niin, että kukaan ihminen, joka ei ole uskossa, ei näe sitä. la cosa es que la Biblia dice que ninguno de los incrédulos verán este acontecimiento. Raamattu sanoo, että viimeisen pasunan soidessa. Dice la palabra que a la final trompeta, Viimeisen pasunan sí, a la soidessa. final trompeta, ajá. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ensin. Dice primero que los muertos en Cristo resucitarán primero. Eli ne, jotka on haudoissa, meressä, missä tahansa, mikä ovat kuolleet, uskovat ihmiset. Todos aquellos que hayan muerto, estén en el mar, en la tierra, donde hayan muerto, boom, vienen a jotka on resucitar. ollut uskossa, ne nousee ennen ihmisiä, jotka on täällä maan päällä elossa vielä. Aquellos que murieron en Cristo Jesús, aquellos que eran cristianos nacidos de nuevo y que estaban bien con Dios, esos son resucitados primero que nada. Ja sitten Paavali kirjoittaa, että ja me, jotka olemme jääneet tänne sen... Y el apóstol Sitten me, jotka olemme jääneet tänne. Pablo sitten decía que los que nosotros hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Sanotaan niin, että se tapahtuu niin, että eka kuolleet nousee, mutta sitten ihan sekunnin murto-osan jälkeen ne, jotka on elossa täällä, Entonces, de acuerdo a esto, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitan primero y en un, ¿verdad? Así cerrar, abrir de ojos, en un segundo, boom, nosotros los que estamos aquí vivos, boom, somos arrebatados para irnos con el Señor en las nubes. Ja sitten Raamattuhan sanoo, että Jeesus tulee pilvissä meitä vastaan, kun meidät El Señor temataan Jesús ylös. viene a encontrarnos en las nubes, aleluya, para estar con Él. Ja sitten meidät temataan sinne taivaaseen, Y Jumalan ahí tykö. somos arrebatados con el Señor al cielo. Ja sitten on niin kuin, sitten tulee, se ei ole uskovien tuomio. Sen jälkeen tulee heti uskovat, jotka on temattu ylös. Después de que los cristianos han sido arrebatados, Joo, niin sen jälkeen tulee, se ei ole tuomio. después de esto no viene el juicio. Jotkut puhuu, että tulee uskovien tuomio, mutta se ei ole tuomio. Algunos creen y dicen que viene un juicio para el cristiano, pero no es juicio para el cristiano. Raamattu ei sano missään vaiheessa, että me uskoville ihmisille, jotka on uudesti syntyneet, Raamattu ei sano missään vaiheessa, niille tulee tuomio. En la Biblia claramente
nunca se muestra que a la iglesia le venga un juicio. La iglesia de Cristo no tendrá ningún juicio. Vaan se tulee niin kuin silloin ollaan Kristuksen istumen edessä ja siellä tulee palkintoja jako uskoville. Lo que le sucede a la iglesia es que cuando está con el Señor, dice que estamos con Él y que viene, entonces dice que viene a recibir cada uno de ellos según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, pero no viene a juicio, sino a recibir las recompensas de lo que haya hecho. Lo que hiciste bien, lo que no hiciste bien, pues también recompensas, pero eso no es juicio. Perdón, lo que hiciste mal, pues no habrá recompensa, ¿verdad? Tämä tapahtuu heti niin kuin ylöstempauksen jälkeen. Entonces esto viene a suceder después del arrebatamiento de la iglesia. Niin kuin tuossa korintolaiskirjeen kohdassa sanoo, eli miten sä oot palvellut Herraa, miten sä oot toiminut ja mitä sä oot tehnyt uskovana. Como lo estamos leyendo en 2 Corintios 5:10, lo que tú hayas hecho como cristiano nacido de nuevo, en la vida cristiana que tienes sobre la tierra. Niin se on palkintojen jako siitä, mitä sä oot palvellut Herraa, mitä sä oot tehnyt uskovana sen mukaan, mitä sä oot toiminut Jumalan tahdon mukaan. Ahí se te va a tomar en cuenta y va a ser ¿verdad? Contado lo que hayas hecho mientras estabas en el cuerpo, sea bueno, pero también sea malo, lo dice la palabra. Eli käytännön kielellä ne asiat, jotka ei ollut Jumalan tahdosta, sä oot tehnyt väärin motiivin, vaikka olisit palvellut Herraa. Digamos, cosas que aunque tú hayas servido al Señor mucho aquí en la tierra, si tenías motivos erróneos para hacer toda la tarea que hiciste y todo el ministerio que tuvieras, también ahí va a ser revelado. Ei niistä rangaista sua, et sä saa mitään rangaistusta, niille ei ole mitään merkitystä, sä et saa mitään, ne hävitetään ne asiat, niille ei ole mitään merkitystä Jumalan edessä. Algún castigo ahí no se menciona, sin embargo, pues todas tus obras van a ser, ¿verdad? Como dice, quemadas, ¿verdad? Porque no te van a tener ningún valor así hayas hecho quién sabe cuántos sacrificios, por decirlo. Tähän perustuu siihen, kun me eletään armoliittoa, me eletään armon alla, Jeesuksen veri on puhdistaa meidät kaikista synneistä. Pues es por el motivo que lo hayas hecho, el Señor lo va a ver. Y pues estamos viendo que no va a haber un juicio. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia de Dios, ¿verdad? Vivimos en el tiempo de la gracia. Ja roomalaiskirja sanoo sillä, että ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Y el libro de los Romanos nos dice claramente que no hay juicio para aquel que está en Cristo Jesús. Mutta ne asiat, jotka sä oot tehnyt Jumalan tahdossa, kun sä oot palvellut Herraa, oikein motiivi tai elänyt uskova elämän Jumalan tahdossa, sä saat palkinnon niistä Jumalalta. Pero todas las obras que hayamos hecho en nuestra vida cristiana aquí en la tierra, se nos van a recompensar, el Señor va a ver el motivo y todas ellas van a ser vistas. Eli se on niin kuin tuossa sanotaan, espaksina de la evaluación de las obras. Digamos, ¿verdad? Que va a ser, exactamente la evaluación de lo que hayamos hecho aquí. Joo, eli siellä, ja se on heti niin kuin ylöstempauksen jälkeen. Sen jälkeen uskoville ei ole mitään, sä et mihinkään enää tuomioistuin meitä, että mihinkään koskaan. Entonces, sen jälkeen ei ole mitään enää tilin tekemistä Jumalalle uskovien kohdalla tämän jälkeen. Después de esto que estamos leyendo, ¿verdad? Que vamos a estar ahí ante el tribunal de Cristo para que seamos recompensados por nuestras obras. Recuerden que no somos salvos por las obras, pero ahí como salvos en Cristo Jesús sí se nos va a dar recompensas por nuestras obras, pero de ahí ya no habla la Biblia que de ahí vayamos a ser juzgados por otra cosa y ya pasamos, ¿verdad? Nuestra evaluación con el Señor. Ja nyt yksi asia tässä välissä. Algo en medio de esto. Se ilmestyskirja, kun se menee eteenpäin ja lukuluvulta, en cuanto avanzamos en el libro de Apocalipsis, de capítulo en capítulo, ne tapahtumat, mitkä ilmestyskirjassa tapahtuu, estos hechos que están sucediendo en el libro de Apocalipsis, kaikki tapahtumat eivät ole kronologisessa järjestyksessä. Que esto que se nos describe ahí en el Apocalipsis muchas veces no están en orden cronológico. Se ei tarkoita sitä, että ne menee ihan tarkalleen kronologisessa järjestyksessä juuri sillä, kun sä luet eteenpäin ilmestyskirjaa. No quiere decir que en cuanto nos las va describiendo el libro de Apocalipsis que va a suceder exactamente en ese orden, solamente se nos está describiendo lo que sucederá,
pero no está dando en cuenta un orden de que así van a ser cronológicamente. Ja sitten tulee Karitsan häät. Y se habla entonces de las bodas del Cordero. Seurakuntahan on Kristuksen morsian. Kaikki uskovat. Todos los cristianos nacidos de nuevo que forman en sí la iglesia de Cristo, venimos a ser la novia del Cordero. Ja Raamattu sanoo, että taivaassa tulee Kristuksen häät seurakunnan kanssa, Kristuksen hääateria. Entonces dice que la iglesia, ¿verdad? Los cristianos vienen a ser lo que es la novia y vienen las bodas del Cordero. No tapahtuuko tämä ihan tarkalleen välittömästi sen ylöstempauksen jälkeen? Viene a suceder esto inmediatamente después del arrebatamiento. Sen jälkeen kun on ollut palkintojen jako. Después de que hayan sido entregados estos premios por las obras que hayamos hecho aquí en la tierra. Joo, sitä ei ihan tarkkaan pysty päättelemään. Se voi olla heti sen jälkeen, tai sitten vähän ennen 7 vuoden periodin loppua, mutta 7 vuoden periodin aikana jossain vaiheessa. Sanotaan nyt. No nos dice, ¿verdad? Si va a ser de inmediato, cuando hemos sido arrebatados, cuando ya pasó la evaluación o antes, o si va a ser en medio, o si va de los 7 años de tribulación, o al final no se sabe exactamente. Sin embargo, dentro de ese tiempo en que están pasando los 7 años de tribulación en la tierra, la iglesia de Cristo, aleluya, está celebrando las bodas del Cordero. No. Eli Kristuksen morsia, joka on pyhitetty ja vanhurskautettu, on tapahtunut, kun ihminen on tullut uskontoon elämänsä Jeesukselle. Las bodas del Cordero, ¿verdad? Es la iglesia que está formada por el cristiano nacido de nuevo, que ha entregado su vida a Jesús, ha tenido el sello del Espíritu Santo y él está a cuentas con Jesús cuando viene a recogernos. Siinä on vähän aikajanaa. Entonces estamos mirando aquí esta tabla, ¿verdad? Que nos da los tiempos de lo que está de lo que nos describe el Apocalipsis. Joo, no tämä on nyt suhteellisesti kronologisessa järjestyksessä, ehkä ihan tasan tarkkaan. De alguna manera está cronológicamente aquí, ¿cómo se dice? En gráfica, ahora sí que en 100% no, pero más o menos nos da la idea de un orden cronológico. Joo. Sen jälkeen, kun seurakunta ylöstemmattu, ja sitten sen jälkeen alkaa ihan välittömästi, ennen kuin 7 vuoden vaiva alkaa vaivan aika. Pero esto, después de que la iglesia ha sido arrebatada con el Señor, hablando de que es antes de que empiece la gran tribulación. Ja Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoi. Lo que nos dice Mateo 24:21, Jesús dijo así. Että se on semmoinen aika, jota ei koskaan aikaisemmin ollut maan päällä, niin kauheata ahdistuksen nos aikaa. Nos describe que nunca en la tierra ha habido cosa tan espantosa, esa gran tribulación que como nunca el mundo la ha visto. Joo, okei. Ja siinä se kestää 7 vuotta. Estamos mirando que tardará esos 7 años. Ja sitten mennään eteenpäin. Vamos hacia adelante. Ja sitten heti siinä 7 vuoden, aivan välittömästi 7 vuoden vaivan ajan alussa. Y esto viene a suceder precisamente al principio de los 7 años de la gran tribulación. Silloin avataan sinettejä. Jeesus alkaa avaamaan sinettejä taivaassa. El Señor Jesús empieza a abrir los sellos en el cielo, los sellos de los que habla Apocalipsis. Joo, koska siellähän sanotaan Raamatussa, että ei kukaan muu ole arvollinen niin kuin karitsa avaamaan sinetin. La Biblia dice claramente que no se encuentra a ninguno digno de abrir los sellos, solamente el Señor Jesús. Ja Jeesus avaa sinetit. Y por eso el Señor es quien abre personalmente esos sellos. Ja kun sinettien avaaminen alkaa, y cuando comienza el abrir de esos sellos, niin sit päästetään hevoset ratsastajat, eriväriset ratsastajat valloilleen. Empieza la presentación de los 4 jinetes del Apocalipsis. Ensiksi tulee valkoinen hevonen. Primero dice que viene un jinete en un caballo blanco, joka on valloittaja. Que representa conquista. Sitten tulee punainen hevonen. Después viene el caballo rojo o el bermejo. Ja joka edustaa sotaa. Silloin alkaa sodat maan päällä, sotamaan päällä. Las guerras en el mundo. Sitten tulee musta hevonen kolmantena. Después viene un caballo negro. Ja se edustaa nälkää. Silloin tulee suuri nälänhätä maailmaan. Que representa el hambre. Viene un hambre
tremenda sobre la tierra. Ja sitten päästetään kellertävä hevonen neljäntenä. Y por último viene el caballo amarillo. Ja se edustaa El kuolemaa. jinete en el caballo amarillo que representa la muerte. Mutta katsotaan näitä. Kuka on valkoisella hevosella Y ratsastava? vamos Kuka se on? ahora hablando del primer caballo, que es el jinete, el caballo blanco. ¿Quién es ese jinete? Tästä on kaksi tulkintaa. Aquí existen dos interpretaciones diferentes. Jotkut tulkitsevat sen sitä, että se on Jeesus Kristus itse. Algunos describen que es el Señor Jesús mismo en el jinete del caballo blanco. Mutta se ei ole Jeesus valkoisella hevosella Pero el Señor ratsastava. Jesús no es el que está ahí montado en ese caballo blanco. Ja tämä on helppo perustella Raamatulla. Y aquí es muy fácil que lo podamos establecer basados en la Biblia. Joo. Se on valkoisella hevosella ratsastava on Antikristus. El que es el jinete sobre el caballo blanco es el anticristo. Siis Antikristus ei ilmesty vielä antikristuksena tässä vaiheessa. En esto que estamos viendo ahora, así como se presenta el anticristo, todavía no se va a presentar precisamente como el anticristo. Huomio, valkoinen hevonen vapautetaan heti vaivanajan alussa, 7 vuoden alussa. Pongan atención, este jinete en el caballo blanco, este es liberado inmediatamente de que la iglesia es arrebatada a los cielos con Jesús. Eli toisin sanoen Antikristus ilmestyy, Antikristus on jo olemassa silloin, sanotaan näin. Entonces digamos que ya en ese tiempo está el anticristo, ya existe. Mutta ihmiset ei tunnista häntä vielä Antikristuksena. Pero aún la gente todavía no lo reconoce, o sea, él ya existe en el mundo, pero todavía no ha sido revelado. Eli Antikristus tulee ja ilmestyy, mutta hän on tässä vaiheessa joku merkittävä diplomaatti tai merkittävä henkilö, joka on hyvin kunnioitetaan, merkittävä, uskottava ja annetaan valtaa. El anticristo ya existe sobre la tierra en forma de, digamos, un diplomático muy especial, muy importante, que tiene valor y puede afectar mucho y de esa manera ya está obrando sobre la tierra. No, tässä on 3 kohtaa, jolla tämä on helppo perustella, että tämä ei ole Jeesus. Pero todavía no se ha revelado al mundo como el anticristo. Y aquí, viendo esto que estamos viendo aquí, esta diapositiva, hablando del jinete blanco, del jinete en el caballo blanco, del Apocalipsis 6:2. Joo, siinä sanotaan, että hänellä on jousi kädessä. ¿Cómo podemos saber exactamente, basados en la Biblia, que no se trata del Señor Jesús, que sea Él el jinete en el caballo blanco? ¿Por qué? Porque dice que se le ha dado un arco. Mutta tuossa kuvassa on nuoli, mutta hänellä ei ole nuolta. Siinä ei puhuta, että hän nuoli. Hän on jousi kädessä. En esa foto, ¿verdad? Está incorrecta porque ahí dice, le ven un arco y tiene una flecha, pero ahí dice solamente que tenía un arco, no dice que tenga una flecha. Mutta Jeesukselle ei missään vaiheessa, ei missään kohtaa Raamatussa sanota, että Jeesuksella koskaan on nuolta tai jousta tai nuolta. Pero si nosotros nos basamos en toda la Biblia, porque cuando decimos algo tenemos que ver que completamente toda la Biblia, nunca se le describe al Señor Jesús que se le haya dado ningún arco, ninguna flecha. Jeesukselle ei koskaan ole jousta, mutta hänellä on kaksiteräinen miekka kädessä. Al Señor Jesús nunca se le habla que se le ha dado una arma como arma, un arco, jamás, pero sí se habla de que al Señor Jesús se le ha dado una espada de 2 filos. Eli kun Jeesus ilmestyi Johannekseen, hänellä ei ole jousta, hän on kaksiteräinen miekka kädessä. Cuando el Señor Jesús se le aparece al apóstol Juan, no dice que tuviera un arco, dice que él tiene una espada de 2 filos. Ja sitten sanotaan, että hänellä annettiin kruunu. Y aquí estamos viendo que dice que en el Apocalipsis 6:2 a este jinete del caballo blanco dice que se le da una corona. Ei Jeesuksella on jo kruunu, ei hänellä anneta kruunua enää tässä Al vaiheessa. Señor Jesús no tienen por qué darle una corona porque el Señor Jesús ya ha sido coronado. Jeesuksella on monta kruunua. Y la Biblia dice claramente que tiene muchas diademas, lo que es la palabra diadema
en otras versiones es la corona, tiene muchas coronas, no dice que le dan nada más una, entonces no puede identificarse al Señor Jesús con el ser de una corona, porque Él tiene muchas coronas. Ja sanotaan, että hän lähti voittajana ja voittamaan. Y aquí todavía nos describe a este jinete del caballo blanco, dice que salió venciendo y para vencer. Jeesushan on jo voittanut. Ei Jeesus lähde voittamaan enää. Hän voitti jo, kun hän kukisti saatana vallan ja voiman ristillä ylösnousi. Para entonces el Señor Jesús, Él ya venció, Él venció al diablo y todos los poderes de las tinieblas cuando se levantó de los muertos, Él ya venció. Entonces no tiene por qué salir a vencer porque Él ya venció. Aleluya. Raamattu sanoo, että ylösnousemuksessa hän riisui aseet hallituksilta, valloilta ja voimilta, asetti heidät julkisen häpeän La Biblia dice claramente que Él dice que Él fue, dice, se le separó sobre todo principado y potestad y exhibiéndoles, dice que ahí en la cruz, ¿verdad? Los exhibió públicamente a todas esas potestades de las tinieblas. Él ya los había vencido, ya no tiene por qué estar saliendo para vencer, porque Él ya venció, Él es el vencedor. Eli tässä vaiheessa vapautetaan antikristus. Antikristus tulee jo maailmaan, että ihmiset ei tunnista häntä vielä antikristuksena. Entonces ahí estamos viendo cómo ya el anticristo está siendo se está manifestando allí, aunque todavía no está siendo reconocido como el anticristo, pero está saliendo para esa tarea de vencer. Mutta hän on merkittävä henkilö ja alkaa saamaan valtaa tässä. Esimerkiksi vaikka diplomaattia. Ya empieza a tener su afluencia. ¿Por qué? Porque se está ahí ya manifestando en manera de un diplomático muy importante en la tierra. Okei, ja sitten sen jälkeen tulee punainen hevonen. Después de eso viene el jinete que viene sobre el caballo rojo o el bermejo. Ja sillä on valta ottaa rauha pois y tiene el poder de quitar la paz sobre la tierra. Eli siitä tulee konflikteja, verenvuodatusta ja sotaa. Vienen guerras, vienen verdaderas guerras, derramamiento de sangre. Todo conflicto, Él viene a quitar la paz, su tarea es provocar la guerra. Eli sodat, mitä me tässä vaiheessa nähdään, ei ole mitään verrattuna siihen, mitä tulee vaivan aikana. Entonces las guerras que podamos estar viviendo ahora o veamos no tienen nada que ver con este tiempo de estos jinetes. Ja sitten tulee mustalla hevosella ratsastava sen jälkeen kolmantena. De este jinete, entonces sigue el jinete de él. Caballo negro. Ja sitten tulee semmoinen nälänhätä, jota ei koskaan ollut maan päällä aikaisemmin. El jinete del caballo negro dice la palabra que viene a traer una hambruna tremenda, como nunca en la vida ha habido ese tipo de esa hambre. Eli tässä vaiheessa antikristus on jo merkittävänä henkilönä, todennäköisesti diplomaattina tai joku semmoinen maan. Entonces estamos viendo para este tiempo ya el anticristo se está revelando fuertemente como ese diplomático, aquel hombre importante, gobernante que puede tener poder ahí en la tierra. Mutta hän ei ole vielä julkistanut itseänsä antikristuksena ja ihmiset eivät tunnista häntä antikristuksena. Aún todavía no se ha revelado al mundo como el anticristo, tampoco la gente lo reconoce, lo discierne, pero él ya está ahí en su obra. Ja nämä kaikki, mitä on tapahtumassa, nämä eriväriset hevoset, ne valmistaa tien antikristuksen todelliselle ilmestymiselle. Mas todo esto que están haciendo estos jinetes en los caballos que han salido uno tras otro, están preparando el camino, la vereda para que este anticristo pueda tener ya su maniobra ahí. Seurakunta, joka yleisteemattu, ei tule koskaan näkemään antikristusta täällä, eikä näitä vitsauksia. La iglesia que ya ha sido arrebatada, como la vimos, no van a tener que ver nada con este tiempo del anticristo. Ja viimeisenä neljäntenä vapautetaan kellertävä hevonen, joka edustaa kuolemaa, ja tuonella seuraa häntä. Y por último es, en el Apocalipsis se presenta el jinete del caballo amarillo, que trae precisamente la muerte y el Hades le seguía. Eli kuolleisuusluku tulee nousemaan voimakkaasti maailmassa eri asioiden. En ese tiempo la muerte viene a viene a estar manifiesta, ¿verdad? Lo que ha sido el hambre, ya las pestes, todas las epidemias, las enfermedades, las guerras vienen y traen todavía una muerte más fuerte. No sitten mennään ilmestyskirjan 6. lukuun. Y vamos a ir después al Apocalipsis 6, capítulo 9. Joo, ja sitten siinä puhutaan, kun avataan 5. sinetti. Apocalipsis 6, en el versículo 9 dice, y cuando abrió el quinto sello,
vi el altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? No ketä nämä henkilöt on, jotka ¿Quiénes son estas personas que están ahí gritando frente al altar? ¿De quién son estas almas? Eli tässä eletään aika lailla 7 vuoden vaivanajan alkua vielä. Estamos en la tierra, estamos viendo que está viviéndose de estos 7 años de tribulación causados por todo esto que hemos visto. Nämä on ihmisiä, ei ole itse asiassa, nämä on ihmisiä, nämä on niin kuin ihmisiä, jotka on tullut uskoon ylöstempauksen jälkeen ja jotka on joutunut kokemaan marttyyrikuoleman. Y estas personas representan a aquellos que después del arrebatamiento de la iglesia, estas personas sobre la tierra también vienen a recibir a Cristo Jesús. Por lo tanto, en este tiempo tan malo son perseguidos y son hechos mártires, los matan. Joo, eli nämä on toisin sanoen marttyyrit, jotka on joutunut kuolemaan uskonsa tähden vihan aikana. Estas personas que vienen a recibir a Cristo ya en el tiempo de la tribulación, obviamente son perseguidos y son martirizados, y son sus almas las que están ahí pidiendo al Señor que hasta cuándo se les hará justicia. Ja sitten Jumala vastaa hänet tällainen. Y el Señor Jesús les responde de esta manera. Heille annettiin valkoiset vaatteet. En el Apocalipsis 6:11 simple y sencillamente se les dieron sus vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Eli toisin sanoen Jumalalla on tietty luku ja uskovia ihmisiä, joiden pitää tulla uskoon. Entonces, ahí en ese tiempo de la gran tribulación, el Señor tiene, por lo que estamos leyendo aquí, un número de personas que tienen que ser salvas en ese tiempo. Ja sitten mennään eteenpäin. Sitten siellä puhutaan muista 144 000 sinetöidystä. Y de ahí pasamos a ver a que nos habla de los 144,000 sellados. 7. luvussa, ollaan ilmestyskirja 7. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, del versículo del 3 al 4, se nos habla de esto. Nämä 144 000, niin kuin tuosta voidaan lukea tuosta Raamatun kohdasta. Cuando leemos aquí en la palabra podemos darnos cuenta de quiénes se trata, quiénes son estos 144,000 sellados. Dice, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Eli Jumalalla on 144 000 juutalaista. Aquí estamos viendo de quiénes se trata. 144,000 el Señor tiene planeado que sean sellados de los judíos. Valittuna vihanajaksi. 144,000 judíos, o sea, los hijos de Israel. Jokaisesta Israelin sukukunnasta on 12 000. Y tiene que ser exactamente determinado número de cada una de las 12 tribus de Israel. Eli nämä on 144 000 juutalaista, jotka tulee heti vaivan ajassa, heti vihan ajan alussa uskoon, jotka Jumala trata de los judíos que exactamente después de que la iglesia ha sido arrebatada con el Señor Jesús, empiezan estos judíos, reciben a Cristo Jesús y ellos son aquellos que el Señor tiene preparados para ser sellados. Eli nämä on niin kuin nämä 144 000 juutalaista, nämä, jotka alkaa julistamaan evankeliumia maan päällä. Son los 144,000 judíos, no cualquiera está diciéndonos de qué se va a tratar, de las tribus de Israel. Näillä ei ole mitään tekemistä niiden marttyyrien kanssa, jotka oli alttarin alla. Y estos 144,000 obviamente aclaramos, no tienen nada que ver con estas otras almas que estaban allí clamando, ¿verdad? Que cuando iban a ser hechos justicia a ellos. Tämä on erillinen ryhmä kokonaan. Este es otro grupo, son especialmente estos hijos de Israel, ¿verdad? Sellados, hombres de Dios, cristianos
del pueblo de Israel. Joo. Raamatussahan on määritelty, mitkä ominaisuudet heillä pitää olla. He ei ole ketä taas, niin pitää olla tietyt ominaisuudet. Es muy importante, la Biblia nos describe claramente de quién se trata, qué prototipo, quiénes son estos 144,000. Ne on kaikki miehiä. Y estamos viendo, dice claramente que son hombres todos. Ne ei ole koskaan ollut naisen kanssa, ne on neitsyitä. Porque dice que son hombres que son vírgenes, dice que nunca han tenido contacto con mujeres. Oliko vielä joku, muistat? Oliko se vielä joku kolmas? Y dice que viven una vida santa, dice aquellos que no han sido contaminados con mujeres, dice, y que han vivido una vida en santidad, completamente como santos. Joo. Eli se ei tarkoita sitä, että he on elänyt silloin, kun he on tullut uskoa pyhää elämää, vaan sitä ennen he ovat eläneet jo pyhää elämää. No tiene que ver nada, ¿verdad? Antes de que vengamos a Cristo, igual que ellos antes de que vinieran a Cristo, sus obras no tendrían nada que ver, pero la vida que ellos llevaron después de haber recibido al Cordero, al Señor Jesús como su Señor y Salvador, como su Mesías, entonces cómo vivieron sus vidas de cristianos. Eli vaikka eihän me voida tietää, ketä he on juutalaiset, me ei voida tietää, että he voivat vaikka ortodoksi juutalaisia kaikki. ¿Verdad? No sabemos de quién se trata, qué tipo de judíos, pero sí nos está dando la descripción de que son judíos y que son 12,000 de tal tribu y de cada una de las tribus nos da el conteo. Joo. Ja sitten tämä on niin kuin, nämä on, joka julistaa ennen kaikkea juutalaisille evankeliumia vaivan ajan alussa. Y estos 144,000 sellados, estos judíos nacidos de nuevo, cristianos, estos tienen la tarea de que inmediatamente que viene empieza la tribulación, después de que la iglesia fue arrebatada, ellos tienen la tarea de evangelizar primero al pueblo de Israel, primero a los judíos. Ne julistaa myös muille evankeliumiat, lähinnäkin juutalaisille. También, ¿verdad? A toda lengua y nación, pero especialmente tienen la tarea de compartir el evangelio con el pueblo judío. Ja sitten sit siellä puhutaan myös semmoisista pyhistä, jotka on Jumalan valtaistuimen edessä ja heiluttaa palmunoksia. Y también se nos habla de otro grupo que dice que están allí en un grupo donde están los cristianos y dice que están con sus palmas en sus manos. Joo. No sitten juttu on sillä, että nämä 144,000. Y hablando de esos 144,000 sellados, niin nämä temataan ylös ennen antikristuksen ilmestymistä. Ne vaikuttaa 3,5 vuotta maan päällä. Se nos describe ahí en el Apocalipsis que estos 144,000 también son levantados antes de que el anticristo sea revelado, o sea, 3 años y medio al principio de la tribulación, cuando antes que el anticristo empiece con toda su maldad horrible, estos también por misericordia de Dios también son levantados, son arrebatados de la tierra. Antikristuksen ilmestyminenhän tapahtuu ilmestyskirjan 13. luvussa. De acuerdo a la palabra de Dios, la revelación, cuando empieza a obrar el anticristo, empieza todo esto en el capítulo Mica, en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Mutta niin kuin mä sanoin, ilmestyskirja ei ole ihan tarkalleen kronologisessa järjestyksessä. Pero recuerden, como les dije al principio, que el libro de Apocalipsis, los hechos que nos va describiendo no son exactamente 100% en orden cronológico, pero sí existen, obvio. Koska ennen kuin antikristus ilmestyy varsinaisesti, nämä 144,000 on jo Sionin vuorella Jumalan valtaistuimen edessä taivaassa. Lo único que podemos saber es que ahí en la Biblia nos dice que antes de que el anticristo se revele ahí en la tierra, estos 144,000 sellados ya están ahí con el Señor en el monte de Sión. Eli heidät tullaan tempaamaan ylös. Quiere decir que ellos también son arrebatados antes de que empiece el horrible tiempo del anticristo. Se voidaan perustella tässä, mitä Raamatus lukee näissä. Y lo podemos establecer con la palabra de Dios en lo que estamos leyendo aquí en el libro de Apocalipsis 14, capítulo 14, versículo 1 y luego el 3 y el 4 dice. Eli Johannes kuului äänen taivaasta. Estamos viendo que aquí el apóstol Juan oyó una voz del cielo. Ja siinä puhutaan näistä 144,000. Y aquí se nos está hablando de los 144,000 sellados. Ja sanotaan, että he laulavat uutta laulua. Y se nos dice que ellos están cantando un nuevo canto. Jota kukaan maan päällä ei voinut oppia eikä tietää. Un cántico nuevo que nunca se había cantado en la tierra, un canto desconocido.
Eli toisin sanoen ne on jo taivaassa, se laulu on taivaassa, sitä ei voi maan päällä tietää, se on jotakin, jota ei maan päällä ole laulettu. Ya ellos están con el Señor en el cielo, porque dice claramente que es un canto que nunca había sido cantado en la tierra, dice, están cantando con el Señor ya, están en su presencia. Ja sitten se alkaa tällä, että hän on niin kuin Sionin vuoren juurella. Y dice que, y empieza aquí como lo leemos, dice, vi aquí al Cordero en pie sobre el monte Sión. Ja tässä ei puhuta fyysisestä Sionin vuoresta. Y aquí no se nos está hablando del monte Sión de manera física. Ja vaan tässä puhutaan taivaallisesta Sionin vuoresta, joka on taivaassa. Se nos está hablando del monte de Sión celestial que está en el cielo. Tämä ei ole hengellinen vertauskuva, vaan tämä on se, missä he todella ovat ja miten se tapahtuu. Y aquí no estamos hablando de una parábola espiritual o comparación, sino aquí se nos está hablando del monte Sión que está ahí en el cielo, que existe. Se on se, mitä Paavali puhuu tai mitä hebrealaiskirjassa puhutaan ja kirjoitetaan taivaallisen Jerusalemin, Sionin vuoren taivaallisen Jerusalemin tykö. Se recordarán en el libro de los Hebreos, el apóstol Pablo está hablando, dice que el Sion celestial, se deben recordar ahí, en el libro de los Hebreos, el apóstol Pablo lo menciona. Okei, ne on temmattu ylös jo tuossa. Ja sitten myös puhutaan siellä okei, jätetään se väliin. Mennään siihen, että sitä avataan 7. sinetti. Y continuamos, ¿verdad? Está abriéndose el 7. sello. Ja sanotaan, että tulee hiljaisuus taivaassa. Y dice ahí que en el cielo se hizo silencio, como por media hora. Se tulee sen takia, koska vitsaukset pahenee maan päällä vaan. ¿Por qué viene ese silencio? Porque ahí en la tierra las plagas y todo el sufrimiento está terriblemente aumentando en el tiempo de la gran tribulación. Sitten puhalletaan trumpetteihin. Y entonces se habla de las 7 copas, mikä se on? Trumpetteihin puhalletaan siinä oli, mutta sitten tulee vihamaljat. Perdón, se está hablando aquí en esto, estamos viendo las copas de la ira que también están siendo derramadas, pero también estamos hablando ahora de lo que se vienen a sonar las trompetas. Mutta nämä vihamaljat, nämä tulee niin ja vuodataan taas antikristuksen aikaan. Estas derramamientos de estas 7 copas de ira obviamente son en el tiempo de ira, o sea, en lo que es el tiempo del anticristo, el tiempo de la gran tribulación. Ja siinä lukee niitä, mitä nuo vihamaljat on. Y aquí se nos describe cuáles son esas terribles copas de la ira, ¿verdad? Joo. No 7 vuoden ahdistuksen aikana puolessa välissä antikristus ilmaantuu antikristuksena. Y exactamente a la mitad de los 7 años de la gran tribulación, 3 años y medio, de acuerdo a la Biblia, dice que el anticristo ahora sí se viene a revelar como el anticristo sobre la tierra. Joo. Ya no está escondido, se revela. Eli nyt tässä vaiheessa niin antikristus ilmaantuu jo varsinaisesta antikristukseen ja julistaa itsensä Kristukseksi. Entonces ya habíamos hablado de acuerdo a la palabra, que ya está el anticristo ahí sobre la tierra, pero no ha sido revelado como su identidad del anticristo, pero ahora sí viene a revelarse ante todo el mundo como el anticristo. Sanotaan, että 7 päätä ja 10 sarvea. Y está hablando en el tiempo de la bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ja 10 kruunua. Y tiene sus 10 diademas o 10 coronas. Antikristus ilmaantuu Euroopasta jostain. Ahí en Europa, en el área de Europa es donde se viene a revelar el anticristo. Joo. Ja se on niin kuin, se voi olla hyvin kun liittyä Euroopan unioniin, se on joku poliittinen liitto, joku liitto Euroopassa, johonka antikristus kuuluu tai josta se nousee, josta nousee a través de una unión, ¿verdad? Ahí en las naciones que forman estas 10 los 10 cuernos, es una unión, un gobierno, algo que está ahí, una alianza entre naciones que vienen a formar esto, lo que es
Joo, antikristuksenhan pitää olla joku semmoinen niin kuin miellyttävä henkilö, semmoinen henkilö, joka menee ihmisille läpi. Y el anticristo es un personaje que aparentemente es un personaje muy agradable, simpático, que a la gente lo gana a las naciones, ¿verdad? Aquellos que están alrededor de él. Koska antikristus hyväksytään, otetaan vastaan hän ilmeisesti niin ihan kuin rauhantekijänä. ¿Por qué? Porque dice que ahí lo acoge el mundo, lo reciben así como que, wow, el dador de paz, él es nuestro héroe, por decir algo, ¿no? Ja johon kaikki ihmiset niin kuin uskoo. Y que dice que toda la gente viene a creer en él. Joka saa puoleen kaikki ihmiset. Hänen pitää olla niin kuin jotakin semmoista erikoista, johon niin kuin kaikki uskonnot voi mennä mukaan. Tiene un carisma, una personalidad, una manera de ser que todos los líderes religiosos de todas las religiones que haya les va a caer muy bien, va a acoplarse a toda su manera religiosa. Eli también. semmoinen ekumeeninen antikristus, joka menee läpi kaikille ihmisille, joka menee poliittisesti läpi, joka menee uskonnollisesti läpi, joka menee kaikilla alueilla läpi. Un personaje que se gana con sus talentos, aparentemente su carisma para hablar de manera religiosa, para ganarse a los de tal religión, a los de otra, y los líderes no ven nada malo en él, al contrario, lo toman como su dador de paz. Paitsi ihmisille, jotka ovat todella uskossa. Obviamente, aquellos que tengan un discernimiento por ser cristiano, por ser creyentes. Eli ihmisiä tulee niin kuin koko aika uskoon antikristuksen aikana, vihan aikana. Ihmisiä tulee uskoon koko aika. Recordemos que en ese tiempo de la gran tribulación, en el tiempo de todo esto que hemos descrito, hay gente que sigue viniendo a recibir al Señor Jesús. Eli evankeliumi leviää koko aika maan päällä. Todo el tiempo el evangelio se sigue predicando en todo este tiempo terrible de gran tribulación. Mutta vainot on suurempia kuin koskaan koko maailman historiassa uskovia kohtaan. Pero obviamente la persecución en ese tiempo al cristiano va a ser horrible como nunca se ha visto. Sitten semmoinen ihminen, joka on todella uskova, joka on todella vahvasti Herrassa, voi kestää Y vaan. por supuesto, solamente los escogidos de Dios, aquellos que están viviendo en la palabra y conocen a su Señor, son aquellos que podrán resistir todo esto. Koska antikristus kehittää sellaisen taloudellisen systeemin. Porque este anticristo va a desarrollar un sistema de economía. Että kukaan ei voi ostaa eikä myydä, ostaa ei myydä, ei tehdä mitään ilman pedon merkkiä. Una manera de negociar que si no tienes el sello especial de él, tú no vas a poder hacer un negocio, vender, comprar, no vas a poder moverte en la tierra. Ja se pedonmerkki otetaan joko otsaan tai oikean käteen kirjaimellisesti. Y ese sello de la bestia te lo impondrán dice claramente, en la frente o en la mano derecha. Eli toisaalta, jos joku laittaisi vaikka vasempaan käteen jonkun merkki, se ei voi olla pedonmerkki, koska sitten laitetaan oikean käteen. Minkälainen? Jos joku laittaisi vaikka vasempaan käteen, niin se ei voi olla pedonmerkki, se pitää olla oikeassa. Si alguien, por ejemplo, tuviera algo aquí en la mano izquierda, ¿verdad? Que le pusieran, no puede ser el sello de la bestia. Te está descrito exactamente dónde se va a poner y cómo ahora sí que a dónde se va a poner, en la mano derecha o en la frente. Ja pedonmerkki muodostuu numerosta 666. Y en la marca de la bestia está claramente dicho que se va a formar del número de hombre 666. Joo. Ja tämäkään ei ole mikään symbolinen juttu. Mä en usko, että on symbolinen juttu tämä 666. Y esto no es algo simbólico, el 666. Yo no creo que sea algo simbólico. Koska antikristuksen pitää olla todella vallanhimoinen, itsekäs henkilö. Porque el anticristo viene a ser una persona tan egoísta, tan malvada, tan tramposo que puede hacerse pasar pues muy fácilmente, hacer trampa, engañar a la gente. Es un engañador, es un impostor. Eli siitä 666 on jollain tavalla numerollisesti muodostuu antikristuksen tai systeemin nimi. Entonces del número 666 se viene a formar lo que es el sello de la bestia o su nombre, pero es obviamente lo que la Biblia nos dice. El ja número tässä 666. tulee yksi suurimpia koetuksia uskoville, jotka on silloin todella uskossa. Y ahí en ese tiempo, aquellas personas que vinieron a ser cristianas después de la gran tribulación, durante la tribulación en ese tiempo,
vienen unas pruebas tremendas para el cristiano nacido de nuevo. Kun Jeesushan sanoi, että useampien rakkaus kylmenee. Pues la Biblia dice, Jesús dijo que el amor de muchos se enfriará. Joka pysyy vahvana loppuun asti, se pelastuu. Dice que el que perdure, persevere hasta el último será salvo. Tämä valtakunnan evankeliumi pitää julistettavan kaikkialla maailmassa kaikille kansoille todistukseksi. Entonces dice también que este evangelio debe de ser predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Ja sitten tulee loppu. Entonces vendrá el fin después de que sea predicado a toda criatura, toda nación. Eli loppuun asti tämä tapahtuu vasta vihan aikana, vaivan aikaa, 7 vuoden periodin loppuun asti. De acuerdo a todo esto viene a suceder en el tiempo de la gran tribulación, después de la que la iglesia ya fue levantada. Todo esto que estamos viendo viene a suceder en el tiempo de los 7 años de la gran tribulación. Eli antikristuksen aika tulee kestämään 3,5 vuotta. Entonces el tiempo de que el anticristo esté maniobrando va a ser solamente 3 años y medio, de acuerdo a la Biblia. Ja sitten ihan 7 vuoden vihan ajan lopussa, antikristuksen ajan lopussa. Entonces 7 vuoden vaivan ajan lopussa, antikristuksen ajan lopussa. En el tiempo de la gran tribulación, ya al último y también en ya al último y también al final de los 7 años de cuando este anticristo también está todavía obrando. Silloin tulee valkoisella hevosella ratsastava, joka ratsastaa valkoisella hevosella. Entonces ya al último ya de esta gran tribulación, entonces es manifestado este caballo blanco. Eli nyt on aivan eri kuin ensimmäinen valkoisella hevolla ratsastava antikristus, joka totalmente diferente al jinete que se nos presentó al principio con estos 4 caballos. Ese caballo blanco no tiene nada que ver con este caballo blanco y con su jinete. Niin kuin sä voit huomaa, häntä sanotaan, että hän on viitassa lukee kuningasten kuningas ja herrojen herra. Y aquí está diciendo claramente quién es, dice que en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ja hänellä oli veren kastettu viitta. Y dice que trae, ¿verdad? Dice ja hänen nimensä on kuningasten kuningas, herrojen que trae, herra. dice, una capa, o como es, ¿verdad? Dice, túnica, dice, manchada en sangre, ¿verdad? Y el que lo mentaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ja hän on totinen ja uskollinen. Y dice que él es precisamente, él es fiel, él es verdadero, él es el único que es fiel, él es el único que es verdadero. Eli tää on Kristus, joka tulee taivaasta. Entonces vemos que es el Señor Jesús, Cristo Jesús, que viene de los cielos, porque el cielo está abierto. Ja tämä on tapahtuma, jonka koko maailma tulee omilla silmillä näkemään, kun Jeesus tulee 7 vuoden vaivan ajan lopulla ilmestyy maailmaan. En esta ocasión, ahora sí, todo el mundo, todo ojo le verá, dice, todo el mundo va a ver. Ahora sí el Señor Jesús no viene en una nube, solamente lo ven los cristianos preparados, sino que ahora sí todo ojo le verá, todo el mundo va a ver al Señor Jesús viniendo. Ja Jeesus ei tule yksin. Y el Señor Jesús, por cierto, no va a venir solo. Kaikki uudesti syntyneet uskovat, jotka on ylöstempat, jotka on taivaassa, tulee hänen kanssaan maan päälle. La Biblia nos describe que todos los cristianos nacidos de nuevo, aquellos que el Señor se llevó y todos los que están con Él, dice que viene, ¿verdad?, acompañado de todos ellos. Ja pyhät enkelit hänen kanssaan, Raamattu sanoo. Y también dice que los ángeles también vienen acompañándolo a Él. Ja Jeesus sanoi, että suunsa henkäyksellä, kaksiteräinen miekka kädessä suunsa henkäyksellä hän tuhoaa antikristuksen. Y dice que con la espada, ¿verdad?, de 2 filos, y dice que con fuego de su boca destruye al anticristo. Aleluya. Joo. Ja sitten saatana antikristus heitetään tuli- ja tulikivijärveen 1000 vuodeksi. Hasta entonces saatana sidotaan ja heitetään vankeuteen 1000 vuodeksi. Entonces, después de estos 7 años de gran tribulación, entonces es cuando viene y al anticristo, ya Satana, ex ni molemat.
tuhottu. Ei kun saatana heittää vankeuteen 1000 vuodeksi. Al diablo, ¿verdad? Dice la palabra que será echado al lago de fuego, al infierno. Y se le ata y es atado por 1000 años. Enkeli tulee taivaasta suuret kahleet kädessä ja sitoo saatana heittää hänet vankeuteen 1000 vuodeksi. Los ángeles vienen con grandes cadenas. Ei, niissä enkeli tulee. Los ángeles vienen con grandes cadenas a atar al diablo. Arcángel. Perdón, un arcángel, ¿verdad? Con gran cadena, ¿verdad? No ángeles, sino el arcángel viene con una gran cadena y lo ata. Joo. No sitten sit alkaa Jeesus tulee perustamaan 1000-vuotisen valtakunnan, 1000 vuoden aika, rauhan aika maan päällä tulee. Entonces, en estos 1000 años en que el diablo está ahí echado en el infierno, ahora el Señor viene a establecer el reino de los 1000 años, lo que se llama el milenio, de seguro han oído del milenio. Es el tiempo de paz. Joo. Ja Jeesus tulee hallitsemaan Jerusalemista ja uskovat tulee hallitsemaan maailmaa hänen kanssaan. Odota. Lausesta toisen. Jeesus tulee hallitsemaan Jerusalemista maailmaa. El Señor Jesús viene a gobernar en la gran Jerusalén. Ja uskovat eri puolilla maailmaa levittäytyen tulee hallitsemaan Jeesuksen kanssa koko maailmaa. Y los cristianos, ¿verdad? De todas las naciones de donde han sido reunidos, ellos van a venir a reinar también con el Señor Jesús. No, uskovat on ylösnousemusruumiissa tässä maailmassa hallitsemassa Jeesuksen kanssa. Recuerden que los cristianos nacidos de nuevo, que hemos sido levantados con el Señor, entonces que hayan sido levantados con el Señor, ¿verdad? Van a venir en su cuerpo de resurrección. Mutta täällä on myös lihallisia, fyysisiä ihmisiä 1000 vuoden aikana. Ihan normaali fyysisiä ihmisiä niin kuin me ollaan nyt. Pero también va a haber gente con cuerpos físicos, obvio, en este milenio, en este reinado. No. Va a haber gente que no tiene cuerpo de resurrección, como aquellos que se fueron con Jesús o resucitaron con Jesús. ¿Y quiénes son estas personas con cuerpos físicos que van a estar ahí en este reinado, en este milenio? Ne on niitä ihmisiä, jotka on selvinnyt elävinä hengissä vihan ajasta, ja ne jää tänne 1000-vuotiseen valtakuntaan. Uskovaiset? Ei, kun uskomattomat. Son todos estos personas, ¿verdad? Que en el tiempo de la grande tribulación sobrevivieron, ¿verdad? Y pues gente que obviamente no eran cristianos, pero están ahí vivos, ¿verdad? Con cuerpos normales de humanos y están ahí también en ese reino. Koska Raamattuhan sanoo, että syntiä on kuitenkin vielä olemassa. Se lukee vanhassa testamentissa Jesajan kirjassa. ¿Y por qué sabemos de esto? Porque en el Antiguo Testamento, también en el libro de Ezequiel, Isaías, ajá, es que los nombres en finlandés. En el libro de Isaías nos está diciendo, nos habla de esto. Se on näissä ihmisiä, jotka on jäänyt lihalliset ihmiset tänne 1000-vuotiseen Son estas personas que han quedado vivas de este tiempo de la gran tribulación, no fueron muertas por nada, siguen viviendo y han sobrevivido todo esto y van ahí a estar en el milenio en el que el Señor viene a reinar junto con los cristianos, ¿verdad? Mutta ihmisten eliniä pitenee. Raamatussa sanotaan, että nuorin elää 100-vuotiaaksi. El tiempo de sobrevivencia, ¿verdad? De las personas en este reino dice que viene a alargarse, que el tiempo de kukaan ei kuole ennen 100 vuotta. Nuorenkin kuolee vasta 100 vuotta. Syntiä tekevä kuolee 100-vuotiaana itse asiassa. Dice que el pecador dice que va a morir. El más joven que muera va a ser de 100 años. 100 años. Ihmisiä syntyy tänne, lihallisia ihmisiä. Ja siguen haciendo personas, ¿verdad? Porque hay humanos, obviamente se sigue reproduciendo en la humanidad. Mutta ei ole mikään paratiisi vielä, mutta se on rauhan aika ja sairauksia ei ole niin kuin nytten. Pero, ¿verdad? No estamos hablando de un tiempo del paraíso, es el milenio aquí sobre la tierra. Viene el Señor a reinar con los suyos, ¿verdad? Con los santos, como dice la palabra, y estamos reinando, gobernando con Él, o estaremos, si Dios lo permita, allí, ¿verdad? Entonces va a estar el reino del Señor allí, no es el paraíso, es el milenio. Ja sitten 1000 vuoden lopulla. Y al final de este milenio, de estos 1000 años, tapahtuu ihmisten, jotka on kuolleet ilman Jeesusta, uskomattomien ihmisten ylösnousemus tuomiolle.
Uskomattomien ihmisten ruumiiden ylösnousemus tuomiolle 1000 vuoden lopulla. Espérenme, tengo que concentrarme. Es una cosa, esperamos que se estén concentrando, pero para mí traducir todo esto, a ver, ahorita de quién se trata. Sí. Después de 1000 años pasa, a ver, tú dilo. Después de 1000 años pasa que los incrédulos que antes son muertos sin Cristo en su vida no son nacidos de nuevo, entonces van a resucitar por juicio final. Van a resucitar ante el juicio del gran trono blanco. De la Biblia se habla del juicio del gran trono blanco. ¿Quiénes van a estar ahí? Son aquellas personas, son aquellos que no son salvos, ¿verdad? Ellos sí van a ir a dar ese juicio del trono blanco. Recuérdense que les dijimos que el cristiano no va a ningún juicio de acuerdo a la Biblia. Aquellos que para entonces, ¿verdad? Estaban ahí en el infierno también. Ja sitten siellä sanotaan, että Johannes näkee kuolleet, suuret ja pienet ja valtaistuimen edessä. Entonces dice que describe el Apocalipsis que el apóstol Juan dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ja kun tässä puhutaan niinku suuret ja pienet. Aquí se nos dice que vi a los muertos grandes y pequeños. Sillä ei tarkoiteta, että pienikokoiset ja suurikokoiset, ei tarkoiteta sitä. No se está hablando en sí de tamaños, ¿verdad? Los chiquitos, le decía yo que los chaparritos y los grandotes, no. Vaan siinä tarkoitetaan köyhät, kuninkaat, ylhäiset, rikkaat, kaikki eri yhteiskuntaluokista olevat ihmiset, mitkä on koskaan elänyt. Aquí se trata, ¿verdad? De la condición de las personas, sean los grandiosos, los famosos, los poderosos y los pequeños, los más humildes, los pobrecitos, ahí van a estar todos. Uskovat ei tule olemaan tässä ollenkaan enää. He on ollut Kristuksen edessä tekemässä tilinteosta. Uskovat ei ole mukana tässä ollenkaan enää. Los cristianos nacidos de nuevo, los salvos, obviamente no vienen a dar a este juicio del trono blanco. Ya lo habíamos visto antes. Están aquí aquellos que no recibieron al Señor Jesús en su corazón. Ellos iban a estar en ese gran juicio. Este es solamente para los incrédulos. Ese juicio, ajá. Joo. Ja sitten sanotaan, että avataan elämänkirja. Y ahí nos dice que se va a abrir el libro de la vida. Siis elämänkirjahan on kirjoitettu kaikkien uskovien nimet. Ahí en el libro de la vida están escritos los nombres de todos los cristianos, aquellos que son salvos. Uskomattomat, kun on Jumalan valtaistumme edessä viimeisellä tuomiolla, uskomattomat. Y ahí los incrédulos, los que no recibieron al Señor Jesús. Heidän nimi ei ole elämänkirjassa. Su nombre no está escrito en el libro de la vida. Ja he tulevat kokemaan lopullisen tuomion, tuli ja tulikivijärvi. Y dice que ahí van a ser lanzados al lago de fuego, a cuyos nombres dice que no están escritos en el libro de la vida. Ahí serán eternamente. Ilmestyskirjan lopulla 20. Nyt me päätetään ihan justiin. Y aquí terminamos ya en el libro de Apocalipsis 20:11. Ja Johannes näkee vielä suuren valkean valtaistuimen. El apóstol Juan dice que vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Tämä tarkoittaa sitä, että aivan viimeisinä päivinä Jumala valtaistuu, Jumala tulee ilmestymään, Jumalan kasvot ilmestyy maailmaan. Entonces, verdad, ya en este último tiempo el rostro del Señor, ahí en ese gran trono blanco, el Señor va a estar y se viene a presentar, a revelar tanto que dice que el cielo y la tierra no. Jumala sanoi Moosekselle. El Señor le dijo ahí a Moisés, hablando de Moisés. Kukaan ei voi nähdä minun kasvoja, jokainen näkee, ei jää eloon. Ahí en el antiguo pacto hablaba de Moisés y decía, ninguno puede ver mi rostro y vivir. Jumalan kirkkaus ja Jumalan koko suuruus on niin valtava. La grandeza del Señor, su señorío, su gloria es tan
grande, es tan maravillosa. Eli koko universumi ei kestä sitä, vaan sanotaan, että hänen edestään taivas ja maa pakenee. Todo el universo, nada, nadie puede resistirlo. Dice que ni siquiera la tierra y el cielo lo pudieron resistir. La gloria del Señor salieron huyendo la tierra y el cielo porque no podían resistir la gloria de Dios. Sijaa löydy. Y ni siquiera se encontró lugar para ellos. Eli nämä tulee häviämään ja poistumaan siinä muodossa, mitä tämä maailma on nyt. Ahí vienen a ser destruidos, ¿verdad? Todo esto que había en el mundo. Joo, ja sitten tulee uusi Jerusalem uskoville, joka laskeutuu Y taivaasta entonces, Jumalan ¿verdad? tykö. Continúa la palabra, ¿verdad? Que vendrá entonces, descenderá de los cielos la gran Jerusalén. Ja se tulee tänne ja me tullaan asumaan täällä, missä tämä maailma on nyt tällä sobre hetkellä. la tierra, ¿verdad? Exactamente ahí donde está Israel, ahí viene a estar. Por eso tan peleado Israel, por eso tantas naciones quieren destruirlo, porque ahí es donde va a estar, aleluya, la gran Jerusalén. Por eso tenemos que orar por el pueblo de Israel, por eso tenemos que interceder por la paz de Israel, porque todo mundo quiere destruirlo, porque el diablo sabe que ahí el Señor va a venir a establecer, aleluya, su reino y vendrá con él los santos en él. Por eso hay que interceder por el pueblo de Israel, hermanos, por eso. Aleluya. Aleluya, amén. Mucho, muchísimo, mucho. Amén. Pues